Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos de Radio Portales Valparaíso. Vamos, somos chilenos. La primera de Chile, aquí con Daniel de la Hoz. Pronto se incorporará Francisco. Y hoy día estoy conversando un poco más lento, porque vengo saliendo de una gripe. Todavía estoy con ¿cómo se llaman? Los estertores. Así que si ando más lento, me disculparán los panelistas y los auditores, pero no, es una condición, se supone, no permanente, sino producto de eso. Ya estamos en invierno, estamos ya, o sea, en otoño, pero han estado feos los días, Daniel. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo has estado en esta semana? Muy bien, pues muy bien, Carlos, aquí digamos, con estos días que ya el invierno se aparece, ¿no es cierto? Como dicen en el vulgo, en el lenguaje popular, ¿no es cierto? Se está apareciendo el invierno, ya tenemos las primeras lluvias, probablemente mañana sábado tarde llueva y para el domingo, para el desfile que hay en honor a las glorias navales de todo el personal retirado de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y bueno, y el lunes continuaremos con un poco de lluvia, pero muy débil. Así que muy buenas tardes a nuestros señores auditores que nos escuchan con mucha atención aquí en Radio Portales, 19 horas, la hora del taco, en que ya están volviendo del trabajo y terminando esta agotadora semana. Así es. Bueno, hoy día tenemos, como siempre, ojalá podamos, perdón, cumplir la pauta. Y vamos a partir por temas bastante diversos, algunos más por así decir, doctrinarios y otros más de la coyuntura. Eh, Quizá lo hemos conversado justamente para la pauta, se habla mucho y hay mucho desconocimiento, que es normal porque hoy día el mundo general hay desconocimiento, de lo que son se habla de que este candidato es nazista o esta persona es fascista, qué sé yo, muchas veces con una liviandad o con una facilidad o una simpleza más que todo, que hace que todo el mundo de repente caiga en la misma situación. Y quizás es importante conversar con los auditores de señalar justamente lo que en doctrina política se llama las doctrinas totalitarias, ¿ya? Porque justamente, conceptualmente hablando, lo que hacen es totalizar, ¿ya? O no en un 100% porque es imposible, pero la mayor parte de todos los aspectos de la persona y de la libertad humana. Y en eso está el nazismo y el fascismo justamente, en la cual ellos tienen, ya lo vamos a conversar más en detalle, ¿no es cierto? Aquí no solamente un sistema político que totaliza lo humano, cultural, espiritual, económico y social de las personas, sino que además se sustenta en una doctrina. Bueno, ahí está el nazismo y el fascismo. Un poco para entrar en materia, siempre es bueno culturizar a las personas que a lo mejor con simpleza y hablar sobre estos temas. Daniel, creo que sería conveniente porque en esto hay bastante desconocimiento e ignorancia, y claramente el nazismo, el fascismo y el marxismo, que son de alguna manera las tres doctrinas totalitarias, es bueno conversar al respecto. Ya llegó, voy a saludar, a aprovechar cuando se presente ahí Francisco, así que bienvenido. Daniel, hablemos sobre el nazismo y fascismo. Ya, sí, bienvenido Francisco, ligerito le haremos la palabra. Mira, el tema este que queremos educar a la población, vamos a aclarar conceptos a la población, porque indudablemente estas doctrinas totalitarias se basan primero que nada en el engaño, en la mentira y en engañar principalmente a la gente respecto de estos temas del totalitarismo. Se habla mucho, ¿no es cierto?, del fascismo y del nazismo, que son de ultraderecha, ¿no es cierto? Y las semanas pasadas tuvimos unos monos colgados, digamos, con la cabeza de Katz y la cabeza de Johannes Kaiser. Entonces, haciéndolos parecer como nazistas o fascistas, ¿ah? Entonces, indudablemente, yo no sé si hay una real intención de engañar a la gente o hay realmente una ignorancia suma respecto al tema. El tema de este derecho político, en el fondo, es un tema bastante extenso y indudablemente no da para los pocos minutos que tenemos en un programa, pero quizás más adelante lo podríamos tocar en profundidad. Pero en términos generales, nuestra cultura cristiano-occidental proviene, ¿no es cierto?, de todo lo que es el derecho romano, que sé yo, el griego, etcétera, donde principalmente el centro era Dios. El número uno era Dios, después venía el hombre y después venía el mundo. Pero ahí aparece luego el racionalismo. Cuando aparece el racionalismo, cambia el asunto. Dice en realidad,
el número uno, el primero en la lista es el hombre, luego viene Dios y después viene el mundo. Y de ahí nace lo que se llama la soberanía popular. O sea, aquí el soberano ahora ya no es Dios, es el hombre. Y nace lo que se llama la soberanía popular. Bueno, y ahí vienen un montón de doctrinas más y aparece Marx, ¿no es cierto?, en el año 1846 con su manifiesto comunista, donde en el fondo él dice que debe haber una sola clase social, como lo dice Winther. Winther en su programa, por ahí escuché, de que él estaba orientado a que tenía que haber una sola clase social, es decir, comunismo totalitario. Bueno, después de Marx, ¿no es cierto?, aparece Lenin por el año 1918 con la Revolución Bolchevique, donde toma los pensamientos de Marx, y crea la Revolución Bolchevique en octubre, donde todo tiene que estar bajo el control del Estado, todo en el Estado. Eh, y se acuerdan ustedes que Allende se hacía saber que él era marxista-leninista? ¿Y por qué marxista-leninista? Porque es la instalación del comunismo a través de la violencia. El marxismo-leninista de por sí es una persona violenta, y aquí lo hemos visto, ¿no es cierto? Tenemos el estallido delictual que hubo el año 2019, ¿no es cierto? La violencia pura para instaurar un sistema comunista y hacer caer al Estado. Bueno, en la época nacen tres pensadores que son los importantes. Este niño que se llama Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, que era un suizo francés. Y ellos tienen un pensamiento distinto de cómo debe ser el asunto. Y aquí uno hablan que tiene que haber solo Estado y otro tiene que haber solamente individuo. O sea, cuando uno dice soy más de izquierda o más de derecha, es quiero más Estado o quiero menos Estado. ¿Ya? Este niño, John Locke, era partidario de que tenía que haber menos Estado. Al haber menos Estado, la importancia está en el individuo. En realidad, es más importante la libertad que la igualdad. Pero después aparece Rousseau y dice, no, tiene que haber un Estado que solucione el problema y todo debe estar bajo el control del Estado. Es decir, es más importante la igualdad que la libertad. Porque en la medida que yo voy haciendo crecer el Estado, voy disminuyendo las libertades del individuo. John Locke era partidario, y es también nuestra doctrina, y también nace con los Estados Unidos, en que el hombre tiene derechos que son anteriores y superiores al Estado: la vida, la libertad y la propiedad. Esa es su posición de John Locke. Pero este niño Rousseau dice, no, aquí en realidad el Estado es el que tiene que tener el control de todo, de todo. Y ahí obviamente que disminuye el individuo y disminuye la libertad, disminuye la propiedad, etcétera, como ya hemos estado viendo. Pero más adelante, después de la revolución bolchevique, aparece Mussolini. Mussolini por los años 1920 y crea lo que es el fascismo, ¿no es cierto? Los fachos, Mussolini, italianos. Y él dice, aquí toma la doctrina marxista-leninista, comunista, totalitaria, dice que tiene que ser todo bajo el Estado, la educación, la salud, todo del Estado, no puede haber nada fuera del Estado, el fascismo puro, todo, pero italiano, italiano, por eso es nacionalista. Y por eso se dice en la doctrina que son anticomunistas, porque cuando Marx dice al término de su manifiesto comunista, trabajadores del mundo unidos, o sea, todo es un solo, independiente de la nacionalidad, es una cuestión internacional. Pero Mussolini dice, no, aquí tenemos el comunismo, pero nacionalista, todo del Estado para el estilo italiano. Y como dice doña Magdalena Mervilá, con tarantelas, con pizzas, con etcétera, pero todo italiano. Por eso se habla del fascismo, porque es un comunismo exacerbado, es un comunismo más que totalitario, todo en el Estado. Y más adelante aparece Hitler, ¿no es cierto? Por el año 1933, cuando es nombrado canciller, y Hitler le copia a Mussolini este asunto del nacionalismo, o sea, el comunismo, el control del Estado, todo bajo el Estado, bajo el totalitarismo y también al estilo alemán. Nada fuera de Alemania, todo bajo el control del nazismo, por eso se llama el nacionalsocialismo, porque también es nacional. Son comunistas puros, pero comunistas al estilo alemán, en este caso con chucrut, con longaniza, con hot dog, etc. Pero son
comunistas, son comunistas que están más al extremo. Entonces, cuando le dicen a la extrema derecha, que no existe, entre paréntesis, ya lo voy a explicar por qué no existe y nunca ha existido, ¿ah? Que son nazistas y fascistas, es porque hay una ignorancia tremenda. Es todo lo contrario. El nazismo y el fascismo y el nazismo son doctrinas comunistas de extrema comunista, o sea, no aceptan nada que esté fuera del Estado, que es lo que quieren, digamos, los comunistas aquí en Chile, pero equivocan a la gente haciéndoles pensar de que son ideas de extrema derecha. ¿Y por qué digo que la extrema derecha no ha existido nunca y ni tampoco existirá? Porque cuando hablamos de comunismo, hablamos de extrema izquierda, es decir, todo bajo el Estado, ya sea bajo el comunismo marxista, fascista o nazista, todo bajo el control del Estado. El Estado tiene el control de todo. Si quisiéramos tener ultraderecha, tendría que haber ausencia del Estado, es decir, nada del Estado, todo a cargo del individuo, de la persona. Pero eso no es posible, porque hay cosas que el individuo por sí solo no puede hacer. Por eso es que nace el Estado, nace el contrato social. Por ejemplo, la defensa del territorio no la pueden hacer las personas individuales, las toma el Estado. Qué sé yo, dar salud a las personas que no tienen, lo toma el Estado. Pero el Estado tiene que ser pequeño para darle posibilidades a la iniciativa privada. Y eso es lo que se llama la subsidiariedad. ¿M? Entonces, cuando la gente habla que existe la ultraderecha, porque son fascistas y nazistas, están equivocados. Es todo lo contrario. El fascismo y el nazismo son doctrinas de extrema izquierda, más a la izquierda que el comunismo puro. Entonces, eso es lo que tiene que tener claro nuestros auditores. El fascismo y el nazismo no son de derecha, son de ultra izquierda. Y la ultraderecha nunca ha existido ni nunca existirá, porque primero está la libertad por sobre la igualdad. Gracias, mira, esta un poco clase, porque no tenemos tiempo, como dices tú, porque son temas que uno le gustaría estar conversando bastante más en profundidad, Más pero adelante yo creo podríamos hablar de Thomas Hobbes, sí, John Locke, Rousseau, etcétera, to- etcétera, que son pensadores claro, interesantes. pero evidentemente hay que ir profundizando. Antes de bienvenido, Francisco, yo antes de darle la palabra a Francisco para hacer su comentario, lo hablábamos el otro día, después quizás terminar con algunos comentarios al respecto. eh, hay un autor que habla de los matones, la diferencia entre el nazismo, el fascismo y el marxismo. Decía que el marxismo es el matón el nazismo y el fascismo es el matón del barrio, ya por ese tinte nacionalista. Y el marxismo es el matón de afuera del barrio porque es El mundo, nacionalista, pero claro, el los matón dos del son mundo. matones. Claro, los dos son matones, uno del barrio y el otro de afuera. Francisco, ¿cómo estás tú aquí en Vamos, somos chilenos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, aquí estamos Buenas escuchando. tardes, te amaneciste. Buenas Sí, tardes. todavía estamos en el día, en la mañana, pero muy buenas tardes, estimados auditores. Y muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta tarde de día viernes, próximo ya a celebrar las glorias navales. Y bueno, escuchaba con atención los comentarios respecto al nazismo y el, eh, y Fascismo. el fascismo. Faltó comentar solamente que, no sé, me parece a mí que en estas doctrinas totalitarias está el comunismo también. El comunismo, el fascismo, el nazismo son todos totalitarios y que pretenden crear una propia religión. Me parece a mí que muy completa la visión que nos da Daniel, muy entretenido además el tema porque permite adentrarse en los extremos donde, aparte, es cierto, de que todo quiere, el fascismo quiere estar todo dentro del Estado, el comunismo ya sabemos lo que hace y el nazismo es brutal, son todas doctrinas totalitarias que curiosamente no tienen nada de descentralizadas. Son doctrinas que están como un sector político, un partido político, un líder que se transforma en dictador y que no permite la descentralización ni permite otras religiones, es absolutamente contraria incluso al cristianismo y hace una una suerte de tiranía con toda su población
que termina siendo aborrecible absolutamente porque van tomando también control de la educación y con eso van generando más adherentes a su ideas totalitarias. Lamentablemente hay ejemplos en el mundo, ninguno es constructivo, todos son destructivos y cuando en Chile se intenta motejar de nazista o de fascista a gente que piensa distinto a la izquierda, claramente es porque quieren cambiar el relato, quieren darlo vuelta, quieren poner algo muy maligno y poner una etiqueta a personas que lo único que quieren es el sentido común y sacar adelante a su país con libertad. Los quieren tildar de los más maléficos que han pasado por la historia. Falta ahora solamente que a la derecha las tilden de comunistas, porque eso ya sí sería el acabose. En realidad ya quiere decir que los comunistas hasta les molesta que les digan que son comunistas. Bueno, no, Eh, agregar un poco más lo que tú dices, Francisco, que estas doctrinas totalitarias, el marxismo, el nazismo y el fascismo, han tenido una cantidad de muertos tremendos. ¿Ah? ¿Para qué decimos Stalin, no es cierto, con la Rusia? El fascismo, para qué hablamos de Hitler, no es cierto? ¿Cuánta gente mató? Que son comunistas extremos, ¿ah? Totalmente extremos. Y eso es lo que tiene que quedar claro, digamos, para nuestros auditores, de que el fascismo y el nazismo son doctrinas totalitarias de izquierda, son comunistas. y que han tenido a través de la historia una huella de sangre, pero brutal, brutal. Son millones, pero millones de muertos. Entonces, no, por favor, que no cambie la izquierda el relato de la historia y traten de motejar a gente que piensa diferente a ellos como fascistas o nazistas. Correcto. Pues podríamos hablar mucho más, pero hay que también un pequeño cápite, hay que recordar justamente que el Fachere, el fascismo, y que surge de doctrina social, del socialismo, que es un brazo estratégico, por así decir, del comunismo, pues una etapa del comunismo, el socialismo en la doctrina marxista. Eh, de esa manera, el Partido Nacional Socialista también surge del socialismo y Hitler fue socialista y Sí. fueron todos dirigentes del socialismo, que es de la izquierda, que es del marxismo, porque hay que acordarse de que la doctrina marxista, el Estado socialista, la dictadura incluso socialista, es la etapa previa de alguna utopía que no va a existir, que es el Estado comunista, que sería, según ellos, ya la libertad plena. Entonces, es parte de eso. Bueno. Podríamos Oye, pero conversar espérate, mucho rato, antes de pero lo darle, importante, espérate, déjame, sí, déjame 2 segundos antes que se me vaya a mí la idea, 2 segundos, 2 segundos. Podríamos conversar, digo yo, mucho, mucho más de eso, pero lo importante es señalar, sí, bien, para que no se me vaya, por favor, Daniel, tú eres más ¿eh? joven que yo. Lo importante es señalar, No sé. sí, sí, hoy día hoy día por lo menos eres más joven. Lo importante es señalar de que eh, yo creo que hay una ultra cuando son exacerbados, pero evidentemente es muy distinto pensar en doctrinas que creen en como bien mencionaste tú, en la dignidad al comienzo, en la libertad y la trascendencia del ser humano, a una doctrina que no cree en el ser humano, que lo lleva a un, a una pieza, a un engranaje en un sistema eh, estatal, por así decirlo, o un sistema que no es antipersonal en el buen Tiránico. sentido de la palabra, tiránico y dictatorial, y no solamente dictatorial, sino tiránico, como bien dictatorial. Bueno, eso es lo que Daniel, quería, es lo que quería hacer una aclaración cortita, que espero no me duró más de un minuto. En el derecho romano, en la cultura romana, existía la figura del dictador. Ah, el dictador estaba correcto, el considerado, dictator, claro, estaba considerado para los tiempos de crisis. Cuando había crisis en Roma, se nombraba un dictador que ordenaba, como dicen los guasos, ordenaba el naipe. Y una vez que ordenaba el naipe, entregaba, digamos, el poder nuevamente a la democracia para que se siguiera el país, la comunidad la funcionando. república, claro. Claro, para que la Y, república siguiera funcionando. Ah, se le daba poderes, ¿no es cierto?, para que ordenara. Ese era el dictador. ¿Qué es lo que pasó claro, con el gobierno militar, ¿no es cierto? Fue un dictador que agarró un país que estaba totalmente en la ruina, lo organizó, lo ordenó, lo hizo producir y lo entregó funcionando, digamos, a plena capacidad. En cambio, correcto, cuando el dictador, no que, de hecho, el dictador entrega el poder, como lo hizo, ¿no es cierto?, el general Pinochet durante el gobierno militar. Entregó el poder porque el país ya estaba ordenado, estaba todo, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el dictador no entrega el poder? Se transforma en tirano, la tiranía.
caso de Maduro, ¿no es cierto? El caso de Fidel Castro, el caso de la dinastía esta en Corea del Norte, el caso de Pol Pot, el caso de Ho Chi Minh, bueno, el caso de Stalin, ¿no es cierto?, etcétera. Se transforman en tiranía. Entonces hay una diferencia entre lo que es la dictadura y lo que es la tiranía. La dictadura se entrega para solucionar un problema de una crisis temporal, entrega el poder y el país sigue funcionando. Esa es una distinción que es Claro, importante que nuestros lectores la tengan en mente. claro. Y no hay una doctrina, o sea, Muy buena. aquí se justifica, por ejemplo, el fascismo en la nación, como decías tú, el nazismo en la nación y la raza, el marxismo en la clase, entonces una sola clase, como decían recién. Entonces hay una doctrina que justifica por Internet. Pero lo importante en esto, para en los últimos minutos tocar algo que no quiero dejar pasar, que también tiene que ver con esto orwelliano, como se dice, totalmente aparte, por una cosa coyuntural, pero lo importante es que la gente entienda, o sea, en lo fácil, porque fueron enemigos del comunismo en la guerra, es fácil decir, en un momento fueron aliados, acuérdense el pacto, ¿cómo se llama?, de Hitler con Stalin para la Segunda Guerra Mundial, que después lo rompió Hitler, obviamente, pero fueron aliados la Unión Soviética con Alemania nazi. eh, lo importante es distinguir de que hay doctrinas totalitarias y que el nazismo y el fascismo surgen del marxismo como un brazo, pero que se transforman en los matones del barrio porque le dan un tinte nacionalista de otro orden, pero en la práctica es una doctrina totalitaria y que tiene su raíz doctrinaria en el marxismo. Así que no hay ninguna variación. Oye, bueno, yo estoy dentro de todo, que dicen a veces, yo creo que hay una noticia que fue bastante buena, o sea, podría ser mejor, pero bastante buena. La Cámara de Diputados aprobó por 56 votos a favor, 31 en contra, igual dice Chuta, 31 votos en contra, pero se aprobó un informe en la cual de alguna manera quiere que se ponga término al llamado programa Chile Crece con Orgullo. ¿Qué dirán esto? Bueno, es el programa en concreto que tiene el Ministerio de Educación para no solamente actuar, sino incentivar y actuar comilla, apoyo, cambios de sexo, orientación, El todo a Ministerio de menores, Salud el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación también, ¿ya? también. A menores de edad. Entonces, lo relevante de esto es que plantea tres grandes cosas. O sea, primero, que se termine con el programa, que se investigue, que se tomen medidas, incluso que se sancione eventualmente, y que haya normas que clarifiquen que cualquier tipo de situación de sexualidad, de cambio hormonal, sobre todo de intervención, eso debe hacerse personas mayores de edad y no con personas, con niños, porque aquí habla de 3 a 17 años, lo que es una aberración. O sea, para algunas cosas son inimputables los niños, pero estos efectos para destruir la sociedad, no. Entonces, yo quiero poner en el tapete de estos 5 minutos que nos quedan muy breves que por lo menos la Cámara de Diputados se puso los pantalones, la mayor los diputados, y se aprobó este informe, que ojalá se transforme en ley y de eso, para que se termine esta aberración que es este programa en contra de los niños de Chile. Oye, qué bueno que Francis- mencionaste eso, Carlos, porque en realidad nos une completamente con los temas que tratamos previamente, con lo que es el marxismo, el leninismo, el fascismo y el nazismo, porque recuerden ustedes que Lenin, cuando toma el poder con su revolución bolchevique, lo primero que hace es tomar el control de los niños, para educarlos ellos y adoctrinarlos. Lo mismo hace Mussolini. Mussolini toma también el control de los niños. ¿Y para qué decir Hitler? ¿No es cierto? Tenemos todas las juventudes hitlerianas porque toman el control de los niños. O sea, está dentro de la doctrina totalitaria manejar a los niños. Y de esta manera, en Chile, que es una vergüenza, y es una cuestión, es un programa siniestro, ¿no es cierto? Intervenir y probar y experimentar con los niños, digamos, que no tienen uso de razón, que son muy jóvenes, que es lo mismo que hacía Hitler. Hitler hacía eso con los niños, digamos, los adoctrinaba, cuánta cuestión. Entonces, como pueden apreciar nuestros auditores, cómo la doctrina nazista, fascista, leninista, marxista, está inserta en nuestro país en esta gente que realmente es siniestra con estos programas en que vulneran a los niños que están completamente indefensos. Correcto. Francisco, Mira, una gran alegría esto que se haya rechazado esta disposición, este programa, y porque ya la verdad es que parece como vinculante esta votación. Creían al principio que esto no iba a ser, porque este es un programa que nace del Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con el Ministerio de Salud en el año 2023. Y desde esa fecha hasta hoy ya han habido 3.500 niños con este tipo de tratamiento hormonal para bloquear la pubertad e incluso hacer cambios de género. O sea, han pasado a la cirugía y por cierto, le han quitado la tutela a los padres.
de los niños cuando los padres se han opuesto, le han quitado la tuición de los niños a los padres. Esto ha sido como bien, bien trágico. La verdad es que estaba como fuera de control hasta que el año pasado, en noviembre del 2024, se publica un informe en Inglaterra sobre el que se llama el informe CASS, que es el nombre de una doctora que lo hace, y la Sociedad Científica del Reino Unido lo hace propio, y finalmente el Reino Unido paraliza todo tipo de cambios de hormonización de niños porque no había ninguna evidencia científica de que esto produjera algún grado de bienestar a los niños que se les estaba haciendo este tratamiento, y por cierto no disminuía en nada la tasa de suicidios que habían posteriormente por sentirse de un género u otro. Así es que paralizaron el programa, y esto trajo inmediatas consecuencias acá en el país, que ya venía trabajando en el mismo sentido. En el año pasado el Congreso hizo una primera votación para paralizar este programa, y, y por cierto que votó en contra, o sea, en favor de paralizarlo. Y el Tribunal Constitucional eh, tuvo un fallo posterior que indicó que en realidad no podía meterse el Congreso en esto, porque esto había sido una ley que había sido bien interpretada, había sido aprobada por el Congreso previamente, y luego se habían desarrollado estos programas, por lo tanto era inconstitucional rechazarlo ahora. Bueno, siguió adelante este tema, se conformó una comisión investigadora, y esta comisión investigadora hizo de los diputados y desarrolló con mayores antecedentes todo un informe que fue sometido a votación en sala en el día de ayer. Y al ser votado en sala, este informe de la comisión investigadora lo hace vinculante, y por lo tanto se ordena paralizar cualquier nuevo tratamiento a niños con disforia de género en base a este programa del Ministerio de Desarrollo Social eh, desde el año 2023. Lo que es una tremenda noticia para nuestro país, para las familias, para nuestros niños, el futuro de nuestra patria, y como decía Daniel antes, las doctrinas totalitarias como el nazismo y el comunismo lo primero que hacen es tomar el control de la educación de los niños, partiendo y con estas cosas como de este tipo. De verdad que siento que es una gran noticia para el país, una alegría para todos nosotros, que por fin se esté poniendo orden en en esta cosa Correcto. absolutamente impropia. Bueno, oye, tenemos que ir, vamos a dejar un cogollito a lo mejor para la vuelta, a una pausa musical en este relevante tema. Bueno, de regreso en este segundo bloque de este interesante programa. Yo creo que siempre un poco la coyuntura, y es normal, nos lleva, y vamos a seguir hablando de la coyuntura, de la realidad, de lo que está pasando el día a día, pero tal como tocamos temas también que trascienden, tienen otra naturaleza, no son políticos, son como el programa pasado que tuvimos en la entrevista, ¿no es cierto?, del almirante Undurraga sobre el hogar Arturo Prat, así que son temas que te reconfortan, y hablar también de estos temas más profundos, más no tan simples ni trivializados, son relevantes y nos hace bien a todos, no solamente a los auditores, yo creo, sino también a nosotros, pero tenemos que entrar a la coyuntura, que es lo que, más que porque venda, sino porque somos personas de carne y hueso que estamos sujetas a realidades que también nos tiran, nos demandan. Si bien es cierto, tenemos que darnos los tiempos suficientes para aquellas cosas que son más trascendentes y más profundas, que es lo que al final es lo que vale. Bueno, tuvimos el primer, por así decir, encuentro con ocasión de un seminario de la Cámara Chilena de la Construcción en Santiago, de los precandidatos, porque hay que hablar que son precandidatos presidenciales porque todavía no están inscritos. Segundo término, tres de los precandidatos va a quedar uno solo porque van a participar en una primaria, que son Carolina Toá, Jara y Winter, Gonzalo Winter, y además a ellos se les va a unir Mulet, ¿no es cierto?, Jaime Mulet. Y de Y el esos MED tres, seguramente.
No, no, él no medio está en la primaria. No, 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 él no va a la seguro. primaria. La No, primaria es bueno, con no ellos van a la cuatro. primaria, pero No, pueden no, ir en forma pero independiente. sí, no, 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 si van a haber más candidatos. Si yo estoy hablando de los que fueron Ah, de los seis precandidatos que fueron al seminario, tres de esos precandidatos van a terminar en uno, porque tres de esos Sí, precandidatos, ¿no es cierto? Toá, Jara y Vinter van a una van a primaria, una primaria. por lo tanto, de esos tres va a quedar uno solo. Va a quedar o Carolina Toá, Ayonel Jara o Gonzalo Vinter. Pero como son precandidatos, fueron junto a eh, José Antonio Caz, ¿no es cierto? Johannes Kaiser y Benny Matei, el triángulo alemán, vamos a decir de todo independientemente. Curiosa, coincidentemente, los tres descendientes de la colonia alemana en Chile. mm. Eh, Ah, eh, bueno, Bueno, y por sí, eso es que a lo mejor le dicen nazismo, ¿eh? ¿Eh? Porque claro, vienen puede ser, bueno, buenos dominados por nazismo. representantes, claro, buenos bueno, representantes de la colonia alemana. así, bueno, si contamos un cuarto, porque también me imagino, no sé, yo Pero son supongo. chilenos, ¿ah? Soy No chileno, son sí, extranjeros. absoluto, no, absoluto. Bueno, a lo que íbamos con esto fue un primer apronte, acotado a un tema. Entonces, quizás hubo un documento que entregó la Cámara, porque este es un seminario de la construcción, y podríamos decir que en términos generales cada uno tuvo su mensaje que refleja justamente un poco la orientación. Quizás el único que sorprendió con una salida fue Winter, que con todo lo que él ha sido, tuvo algunas ideas que llamaron la atención, digamos. Bueno, Tobá fundamentalmente habló que había que construir 100.000 viviendas, que había que los campamentos, estamos de acuerdo, que había que hacer una exploración público-privada de estos efectos, que un Se escucha trabajo, entrecortado, Carlos. eh, no sé si ahí se me escucha bien. ¿Se me Mejor. Ahora escucha sí, bien ahí, no? sí, Ahí perfecto. mejor. Ya, perfecto. Esa ha sido la red de eso. Entonces, 100.000 viviendas al año, dije yo, un trabajo público-privado, que había que arreglar los campamentos, ¿ya? Y simplificar el subsidio como gran solución, que me parece que en sí no es malo simplificar el subsidio a la vivienda. Johannes Kaiser habló de adelantar 1.000.000 de subsidios para el 2026, también en la línea de los subsidios habitacionales, cosa de fortalecer eso. Winter, curiosamente, habló de aplicar nuevas tecnologías y de las concesiones en vivienda. Cuando él era un opositor a las concesiones, hoy día está apareciendo como favorable a las concesiones. Kass habló de terminar con la permisología, que también afecta esto con normas laborales que entraban en el mundo de la construcción. Eh, voy a dejar por último razón a la precandidata Jara, Matei, priorizar los fondos garantía, eh, también potenciar las concesiones habitacionales. Y Janet Jara fue un poco la única que se anduvo más todavía poniendo más énfasis en el papel del Estado, en el papel, ¿no es cierto?, de los organismos públicos con cargas tributarias adecuadas, según ella, para lograr esto. Bueno, yo creo que las soluciones en general, si uno las mira siendo lo más objetivo posible, muchas son complementarias y pueden ser buenas soluciones para el tema de vivienda, que sabemos que la construcción es una, yo diría, una Un motor relevante del función desarrollo. absoluta, yo diría un sector de la economía, pero relevante, que por uno cuando funciona bien, mueve, como bien dices tú, Daniel, un motor tremendo, y además, cuando el país no está bien, es de las primeras que se resiente, o sea, cuando la construcción se da a pique es porque demuestra que el país está pasando malos momentos. Entonces, es como el país no está pasando buenos momentos, la construcción evidentemente está con grandes problemas, con todos los problemas que esos sociales que tiene. Entonces, lo relevante de este seminario, yo diría, es primero que se hayan juntado, claramente Kaiser, Kass y la Matei hablaron claramente, si bien no era un tema de fondo de los tres, de acuerdo en reducir el tamaño del Estado en general, lo que hubo, significó incluso un comentario porque la precandidata Jara habló que no por sacar, abro comillas, 5 funcionarios iba a mejorar el tema, entonces ahí precandidato Kaiser le dijo, pues no son 5, son 5 por 1.000 o por 10.000 los funcionarios que están haciendo cosas que son Gracias. habilitados políticos, o sea, no fueran 5 da lo mismo, pero son más de 5, son 5.000 o son 50.000 los que están ahí trabajando. Bueno, ellos tres están muy claros en ese sentido, y yo creo que eso es un primer apronte que anticipa lo que puede ser, insistiendo en que por lo menos de estos tres,
Toá, Vinter y Jara va a llegar uno solo a la papeleta, porque ellos van a una primaria. Entonces, yo creo que un buen ejercicio ya demuestra un poco cuáles van a ser es un pre-debate ya lo que va a ser, y creo que es importante que la ciudadanía empiece a mirar sobre estos aspectos. O sea, no sé si tuvieron la posibilidad por lo menos de leer algo al respecto o de no comentar este primer debate, por así decirlo, pre-presidencial, Francisco. Mira, a mí me gustó escuchar parte del debate porque la verdad es que no tuve la oportunidad de verlo completo, vi una parte de él. Vi que había mucha profundidad en tres candidatos, dos de derecha y uno de izquierda. Los dos de derecha, Kast Kaiser, y el de izquierda, la comunista Janet Jara. El resto los encontré bastante livianos y como mucha palabrería, muchas promesas sin sustrato, poco contenido. La verdad es que no vi que Evelyn Matei leyó lo que ella declaraba, no tenía no había soltura, no había esa conversación, esa rapidez, esa profundidad de pensamiento que demostró, por ejemplo, Kaiser cuando dijo, y lo que vamos a hacer es que le vamos a bajar el impuesto a las pymes a un 14,5%. Y Janet Jara le dijo, oiga, quiero decirle al candidato Kaiser que eso ya está en el 14,5. Y después Kaiser 12,5. le retrucó, o 12,5. Y después Kaiser le dijo, sí, es que eso es temporal, lo que hay ahora. Yo lo quiero hacer permanente. O sea, hubo un diálogo, un intercambio de puntos bastante técnicos, bastante eh, que requería conocimiento técnico, y los dos se manejaban bastante bien. La candidata Jara tuvo también más carisma. Me pareció que tenía más aplomo para conversar y plantearse frente al público. Por lo tanto, yo vi que la candidata Toá tiene, no sé, me pareció que como que menos opciones en cuanto a su expresión verbal del contenido que hablaba, al igual que Matei, y para qué decir Winter, porque Winter en realidad se refalaba por todos lados, porque él, no sé, dice cosas que no son, uno no las logra entender cómo las construye él en su mente. Eh, pero bueno, esa fue mi impresión general de todo este debate, que fue entretenido. La verdad es que fue respetuoso, además, no terminaron eh, generando confrontación ruda entre los candidatos, y fue bien, fue un excelente debate, creo yo, Y un primer predebate, Daniel. un primer Sí, sí, debate. en realidad no voy a hablar tanto para darle tiempo después al segundo tema que nos tenemos en este bloque, que son las fundaciones. Pero ahí la gente puede darse cuenta de primera cosa que está amarrado con lo que conversamos en el primer bloque, que debe tener muy claro que el nazismo, el fascismo, insisto sobre eso, que son doctrinas totalitarias, están más bien posicionadas e instaladas en la izquierda totalitaria, para que nuestros auditores lo tengan claro. No tiene nada que ver con la derecha, ni con Kast, ni con Kaiser. ¿Está? Totalmente, y la diputada Jara, más o menos de alguna manera se puede desprender de las palabras que ella dice. Ahora, este caso de este niño Winter, para mí es un payaso. Eso es una persona que la igualo, digamos, a este niño Vidal, ¿no es cierto? Francisco Vidal, que sirve es como el mentorado, ¿no? Sirven para todo, hablan de todo y realmente no saben nada de nada, sino que son puras palabras al aire para tratar de convencer a las personas que son más ignorantes, a las personas que tienen menos capacidad de comprender y a aquellas que en realidad lo único que necesitan es que el Estado les dé el sustento para vivir, digamos, cómodamente y gratis. Así que eso va a estar más o menos amarrado, digamos, con lo que vamos a tratar a continuación. Pero antes que me quiero salir un poquito de la pauta, porque hace semanas que quiero decirlo en la radio, pero es cortito. Yo viajo permanentemente, diariamente en micro a Valparaíso. El 90, el 95% de las veces no me dan boleto. No sé por qué los choferes no me dan boleto. Algunos me han dicho que no tienen boletos para adulto mayor. Pero el problema es que esos pesos que uno paga van directamente al bolsillo del chofer, porque no da boleto. No sé qué se podrá hacer para que los choferes
den boleto, sobre todo a las personas de adulto mayor, porque yo veo que suben otras personas adultas mayores y con mucho más edad que la que yo tengo, y no les dan el boleto. Y esa platita pasa directamente al bolsillo. No sé yo qué se podrá hacer, si alguno de los auditores que nos está escuchando nos puede dar la solución, etcétera, pero creo que a todo el mundo deberían darle boleto porque eso constituye además un elemento de seguro ante un accidente que pueda tener en la locomoción colectiva. Esto es lo que quería decir, no para que queden en el No, ambiente. bueno, además que no corresponde ir, no, yo creo que podríamos decir que no es legal, porque no dar boleto, pues es parte o no normativo, digamos, debiera cumplirse la norma al respecto. Importante saberlo. Oye, sí, bueno, para cerrar el tema de que es noticia, el desarrollo permanente, y no quisimos tocar esto porque yo creo que es un hito, independientemente a las apreciaciones que uno pueda tener al respecto. Yo me quedo con los temas de fondo. Sí se produjo, obviamente, por razones políticas, por así decirlo, un intercambio, si bien estaba prohibido en las normas del debate, o sea, no era debate, del seminario, porque era un seminario, en las normas del seminario que hubiera digamos, debate y enfrentamiento, claro, igual se produjo y ahí eso es, como hacía mención Francisco, esa intercambios de opinión que puede ser muy sabroso, pero más que todo eran ponencias y posiciones, era más pensando más académico esa Claro. perspectiva. Pero el hecho de que por eso mismo, yo creo que Evelyn venía preparada a eso, bueno, ella tampoco la tocaron mucho porque se dio más justamente entre Harry Kaiser, que le enrostró y se enrostraban sobre el tema del programa de paz de la Araucanía. Fue un tema más, es normal, fue un tema, en eso era obvio que iba a caer en temas más políticos. Pero lo relevante, lo que yo quiero dejar para pasar en profundidad al otro tema, como mencionaba Daniel, es que primero ya hubo un ejercicio que lo más probable, no sabemos, de esos seis candidatos van a quedar cuatro, lo más probable, ¿cierto? Eh, es lo que ha dicho, bueno, Evelyn Matei, José Antonio Caz y Kaiser dice que no, cuando le han preguntado si se va a bajar, no se van a bajar, y los otros tres va a quedar en uno. Así que igual fue un ejercicio interesante sobre temas importantes. Yo creo que igual dentro de las propuestas hay propuestas que son perfectamente complementarias en el fondo y que ya trasciende algunas de eso. O sea, evidentemente el papel, que lo retomo nuevamente, lo que decía Daniel, o sea, al inicio del bloque pasado, o sea, el papel, el énfasis que le ponen en el control o en la participación del Estado, que yo soy partidario que el Estado subsidiariamente debe tener un rol importante y en algunas cosas un rol ejecutor importante. O sea, yo no soy contrario subsidiariamente a que el Estado no participe, pero que el énfasis que le coloca la candidata Jara e incluso la candidata al rol del Estado en estos temas, evidentemente es mucho más socialista que el rol que le Intenso, más colocan, intenso. claro, claro, es más socialista el rol que le coloca los otros tres candidatos ¿no es cierto?, del otro sector que dan a través de medidas concretas y de lo que es la libertad, y lo que es, ¿no es cierto?, el papel no solamente de las personas como individualmente hablando, sino a través del mundo privado. Así que yo creo que eso es lo relevante. Bueno, llegando justo a la mitad de nuestro segundo bloque, no podemos no tocar temas como los casos fundaciones, que ya reventó hace años, porque coincidentemente ha reventado en dos, o más que reventado, ha tenido dos aristas. Una, quizás la más pequeña, que es la formalización de la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática, de Frente Amplio, ex Revolución Democrática, por la caso del norte en Antofagasta de Democracia Viva, la cual fue, ¿no es cierto?, formalizada y debe cumplir medida de arresto domiciliario total en la región metropolitana de la ciudad de Santiago. Y por otro, el que ya se lleva todos los premiados es el caso Procultura, con esta figura muy especial del psiquiatra que fue demócrata cristiano en su oportunidad, ¿no es cierto?, Larraín, y que se siente o se sentía muy amigo y estaba muy cercano no solamente al presidente de la República, sino a varios personeros, el gobernador regional, lo trataban de amigo, hay programas y Hermano, videos que habla mi gran amigo, claro que sí, y ahora nadie lo quiere ver, persona non grata. Bueno, este Esa gran amigo, persona, digamos. claro, esa persona, y antes era mi gran amigo, este gran profesional, ¿ya? Y ahora nadie lo quiere ver, ¿ya?
Eh, Broma aparte, gracias justamente a la fiscalización, al trabajo que ha hecho el fiscal Cooper en esta materia, que legalmente, porque no lo hace por su riesgo, o sea, hay una disposición judicial que lo utilizó a pinchar llamados telefónicos y todo lo que implica, ha generado una lista de varias cosas, entre ellos de información que un abogado, el abogado del presidente y de la Javiera Martínez, Martín Lavello, sí, de la directora de presupuesto, eh, La manejando mejor directora información de presupuesto. de Chile, claro, toda la historia. Que manejando información que se supone que no debe, que era confidencial dentro del proceso porque está dentro del lado activo, ha significado que existiría más que todo una campaña irregular, o sea, perdón, financiamiento irregular, entre otras cosas, de la actividad política, eventualmente las elecciones presidenciales y de otros candidatos más. Bueno, este cariz que se sabe, porque si uno mira, y con esto termino mi introducción, entre comillas, eh, claro, la Fundación Procultura, que no venía funcionando, efectivamente hacía cosas, si uno mira lo que recibía en recursos en distintos programas, tenía un promedio de mil y tantos millones de pesos entre los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. Aumentaba con Bachelet, en el último gobierno de Piñera bajó bastante, tocó también quizás la pandemia por eso mismo, pero bajó, fue menos de como 1.000 millones de pesos, menos de 1.000 millones de pesos anuales, pero en 2 años en el gobierno de Gabriel Boric se fue a más de 8.000 millones de pesos. Entonces uno dice, chuta, o sea, aquí algo pasa que no, no es para presumir algo, no es para, pero se subió como 8 veces la cantidad de recursos que se entregaron y algunos recursos que se entregaron sin ninguna, así, casi a sola firma, como dirían. Entonces, eso parece que se está destapando lamentablemente una otra arista, una olla de esta que no solamente dice relación con negociado, con mal trabajo, o con robo de recursos públicos, sino además robo de recursos públicos para financiar actividades políticas de candidatos. Daniel, Procultura y democracia viva en la patita. Sí, mira, yo ayer conversaba con algunos amigos, digamos, en una reunión, y hablábamos sobre este escándalo, este robo, digamos, ¿no? Esta defraudación al fisco, que es increíble. O sea, ¿qué podemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes a pie? ¿Cómo los políticos muy bien organizados se están llevando la plata de los chilenos? La plata que paga usted, señor, en su impuesto, usted que paga el IVA, que paga impuesto a la renta, que paga permiso de circulación, que paga, digamos, cuánta cosa no hay que pagar, que ahora incluso están cobrando impuestos por los arriendos que tienen las personas que se han sacrificado toda su vida para tener, digamos, algún bien, digamos, de cómo poder vivir de mejor forma en su vejez. En realidad, ¿qué podemos hacer? En realidad, eh, qué sé yo, en el último gobierno de Piñera, por lo que escuché por ahí, se entregaron 310 millones de pesos a Procultura y con Boric ya se han entregado más de 3.000 millones de pesos. O sea, aumentó 10 veces el aporte que hizo el gobierno a Procultura. Y lo terrible, Carlos y Francisco, que no sabemos dónde está la plata. El señor Orrego, gobernador de Santiago, le entregó 1.680 millones a Procultura y al día siguiente la plata ya no estaba en la cuenta corriente y nadie sabe dónde está. Es decir, se están llevando la plata ya no con carretillas, se la están llevando con camiones grandotes de la gran minería. Es el colmo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos defender ante esto? Lo más probable es que no pase absolutamente nada, porque en realidad aquí todo se va a arreglar, digamos, porque, bueno, ojalá que algo pase, ojalá que la plata aparezca. Y lo que más me molesta, Carlos, es que es la plata que está destinada para darle un mejor bienestar a la gente de menos recursos, ¿no es cierto? Iban a las poblaciones, bueno, informarle a nuestros auditores que ellos fueron instruidos por este señor Íñigo, un español, que De vino a decir Rejón. cómo había que montar el sistema para defraudar al fisco y obtener plata en los momentos en que no se estaba en el poder, para después, estando en el poder, recuperar esta plata y tenerla para campañas políticas y para tenerla para todas estas cosas que hacen, digamos, el comunismo, el totalitarismo, ¿no es cierto? Los que son adeptos, digamos, a doctrinas totalitarias como el comunismo, el fascismo y el nazismo, ¿no es cierto? Y porque tienen que tener plata para pagar. Recordemos que el estallido delictual se le pagó a mucha gente, ¿no? A toda esta primera línea se les pagaba y para eso necesitan plata. Indudablemente que
de todos estos recursos que defraudan al Estado para financiar sus campañas políticas, como dicen por ahí en el campo, algo también queda en la lima, ¿no es cierto? O sea, no es todo, digamos, para la campaña política. ¿M? Así que, Pequeño Fee, ¿qué podemos hacer? No sabemos, no sabemos cómo podemos parar este desfalco que le hacen al Estado y tan bien organizado. correcto. Oye, Francisco, yo quisiera aportar algo que me ha llamado profundamente la atención y es el encono que tiene el Frente Amplio con el fiscal Cooper. Lo acusan de realizar espionaje político porque realizó una intervención telefónica a uno de los sujetos de interés de la investigación que estaba llevando a cabo y autorizado por un juez, o sea, la justicia está también participando, y realizado por la PDI, o sea, todos los organismos que participan en el Estado para realizar justicia están participando en esta investigación y Y el todo dentro Frente de la norma Amplio dice legal, ¿ah? que y dentro de la norma legal, y el Frente Amplio dice que es espionaje político. Entonces esto empezó a enrarecer la conversación y a echar a perder la campaña de su candidato Winter, al punto que los periodistas le preguntaron, ¿usted cree que esto es espionaje político? Y finalmente, luego de algunos balbuceos, llegó a decir, no estoy de acuerdo con esa declaración. Entonces se empieza a generar entre ellos también una suerte de pugna que está afectando a la candidatura de su candidato presidencial y, por cierto, a las parlamentarias que vienen a continuación. Entonces, ya esto está teniendo un impacto político porque es una defensa, un ataque hacia la justicia que está teniendo una contrapartida política que puede tener un costo muy alto para el Frente Amplio. El gobierno, el presidente Boric, ha mantenido relativa calma, a diferencia del caso Monsalve, donde el mismo presidente salió a hacer declaraciones de prensa, de verdad incontenibles e insostenibles, pero en este caso se ha mantenido más bien en silencio. Entonces, ¿por qué? Porque esto va a tener un efecto político. Y llama la atención también el caso del gobernador de Santiago, Orrego, que le traspasó 1.600 millones y se siente traicionado. Pero si no hizo ningún control de qué plata estaba, para quién le estaban pasando la plata y todo. Y me llama también mucho la atención que el gobernador, así, a sola firma, le pasa 800 millones primero y 800 millones después. O sea, que va al Banco Estado, el gobernador personalmente, y retira 800 millones de la caja del Banco Estado. Y lo detecta la Comisión de Análisis Financiero de que hizo un retiro en efectivo, entonces se empieza a enredar la conversación ya al punto que el Congreso llegó a decir, necesitamos que los presupuestos y el manejo de los presupuestos de los gobiernos regionales sean aprobados por el Congreso. Hasta ahora eso no había ocurrido, porque este tema de los gobernadores era como que es muy reciente. Y míralo, el desastre que tenemos con los gobernadores. Y los gobiernos, por cierto, que hay otros gobiernos regionales también involucrados en este tema de las fundaciones. El, los comentarios que se escuchaban en las escuchas estas que ya son, se abrió la carpeta, por lo tanto ya no son filtraciones, ya la prensa tiene acceso prácticamente a toda la carpeta, y los comentarios eran que entre ellos hablaban de que esto era, había que juntar plata para el exilio. Ellos le llaman exilio a cuando dejen de ser gobierno. Van a necesitar vivir, van a necesitar hacer política, van a necesitar, entonces necesitaban hacer acopio de estos hacer recursos. caja. Claro, hacer caja, Claro, claro, exactamente. claro. Entonces es una cuestión, pero que uno dice, pero ¿cómo? Esta es la cueva de Alibaba, porque ahí están todos. Entonces, ¿cómo es posible que nos roben de esa manera tan abierta, tan sin Impunemente. impunemente Sí, y sin ningún pudor? De verdad que así es. vergonzoso, No, vergonzoso. yo voy, ya que estamos llegando al final, me voy a permitir el próximo viernes, Dios mediante, hacer unos muy breves comentarios de 30 segundos. Ahora no lo voy a hacer, pero porque estamos llegando al término de esta jornada de este día viernes. Así que un gusto
estar nuevamente con usted, bueno, con nuestros auditores y auditoras Oye, de Radio y Portales de Valparaíso. una cosa cortita para terminar, pues déjame una cosa cortita para terminar. Se habló de espionaje político. ¿Qué es el espionaje político? Primero que nada, el espionaje es una actividad clandestina. Y ustedes lo tienen que haber sabido, ¿no es cierto?, en la película esta. Si usted es detectado y pillado, este gobierno negará que no lo conoce, etcétera. Es una actividad Oye, clandestina. Y el espionaje, y lo que hizo aquí, digamos, el fiscal Cooper, es algo que está totalmente dentro de la sí, norma. correcto, Y dio permiso a un juez para intervenir ciertos teléfonos y el juez autorizó. Así que aquí no hay ningún espionaje. Hay una correcto, investigación que se está haciendo. correcto. Bueno, tal como decía, ante del atinado comentario de Daniel, estamos llegando al final. Yo me reservaré también mis cogollos para el próximo programa, Dios mediante. Un gusto, como siempre, a todos nuestros auditores de Chile, de Valparaíso y del mundo. Sí. Y muchas gracias por la atención que han tenido con nosotros y la paciencia para escucharnos. La verdad es que ha sido muy entretenido este programa para nosotros, ojalá que para ustedes también.